¿Lates de alarma para Gökberk Demirci? Su nueva historia de amor encendió una polémica que nadie vio venir. ¿Es casualidad o estamos frente a un terremoto de imagen? Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, gracias por suscribirse y acompañarnos, amigos. Hay amores que no solo tocan el corazón, sino que también remecen una carrera. Hay publicaciones que con una sola foto ponen bajo lupa años de trabajo y una identidad pública pulida con paciencia. Y hoy abrimos un expediente que nace justo en ese punto sensible. Gökberk Demirci, quien durante mucho tiempo eligió la discreción, se colocó en el centro del huracán digital con un gesto pequeño en apariencia y gigantesco en impacto. Con su nueva relación, con una imagen en la noche de Año Nuevo, y con la oleada de reacciones que vino después, el debate se encendió. Gökberk está dañando su prestigio con este romance, escribieron algunos. Está eclipsando su carrera para ganar foco, insistieron otros. Está exhibiendo su intimidad, repitieron más de una vez. ¿Son simples coincidencias del algoritmo? ¿O de verdad Gökberk Demirci afronta un desafío a su reputación? ¿Por qué esta relación agitó tanto las aguas? ¿Por qué de repente rompió normas que él mismo había sostenido durante años? ¿Es un amor que fluye de verdad, o un escaparate hecho para verse? Hoy vamos a mirar de cerca cómo el perfil reservado de Gökberk empezó a cuestionarse, porque su vínculo con Özgeljaz desató acusaciones de golpe mediático, que contexto alimentó la creciente crítica en redes, y cómo podría repercutir esto en su trayectoria. Si están listos, abrimos uno de los dosieres más candentes del entretenimiento turco. No todas las parejas se etiquetan como solo amor desde el primer día. Algunas abren discusiones sobre imagen, prioridades, percepción y un capital reputacional construido paso a paso. Eso es exactamente lo que ocurre con Gökberk Demirci y su nueva etapa junto a Özgeljaz. Él, que solía blindar su vida privada, evitar gestos públicos, y prefería que su nombre sonara por su trabajo, ella, con una presencia digital más abierta, cercana, y una relación directa con sus seguidores. La decisión de mostrarse juntos no solo confirmó rumores. También levantó una pregunta punzante: ¿está Gökberk arriesgando aquello que tanto cuidó? Un retrato cimentado en el silencio. Si revisamos la ruta de Gökberk, una de sus marcas fue esa prudencia férrea ante lo íntimo. En entrevistas sortea con elegancia preguntas personales, en alfombras y estrenos, habla del oficio, en la agenda rosa, su nombre aparece menos que el de otros colegas. Con el paso de los años, ese perfil se volvió una postura, celebrada por su público como un sello. Gökberk se concentra en su trabajo. No convierte su vida amorosa en espectáculo. Prioriza su actuación, decían sus fans. Esa noción, hoy, es el centro del conflicto. Nueva relación, nueva lectura. El vínculo con Özgeljaz, actriz querida y muy activa en redes, agitó primero por contraste. Él medido, ella comunicativa, ambos exitosos, pero con ritmos distintos para mostrar su día a día. La foto de Año Nuevo fue la chispa que disparó todo. Sin rodeos, sin pistas previas, una imagen juntos bajo luces festivas, con sonrisas que parecían hablar de reconciliación o renacer, apareció en los feeds y en cuestión de minutos ya había saltado a titulares y hilos compartidos. Lo que podía ser una postal romántica trajo consigo una inquietud: ¿por qué ahora? El eco de los comentarios subió de tono. Las felicitaciones, claro, estuvieron. Sin embargo, parte del fandom de Gökberk, ese que lo respaldó desde sus comienzos, levantó la voz con dureza. Gökberk está dañando su reputación con este amor. Tira por la borda una imagen de años por un gesto. Opaca su carrera, todo por visibilidad. Se está equivocando al mostrar su mundo emocional. De pronto dejó de ser un novio y volvió a ser, para muchos, un activo de marca, su nombre como valor que debe protegerse, su figura como un producto en el escaparate del entretenimiento. ¿Por qué suenan tan fuerte las acusaciones de relación para la galería? No es la primera vez que se lanza esa etiqueta en la farándula, pero aquí hay coincidencias que la hacen retumbar. El momento, la publicación llegó en vísperas de máxima exposición, con un clima festivo en el que todo se comparte y se viraliza. La dinámica de redes, la cercanía de Özge con su audiencia amplifica cada gesto. El pasado, Gökberk rara vez hizo un statement tan claro. Esa suma vuelve insistente la pregunta. ¿Qué cambió?
El público partido en dos. Junto a la ola crítica surgió otra, igual de ruidosa, defendiendo a la pareja. También es humano, puede enamorarse. Todos cambian de estilo en algún punto de su vida. Se le ve feliz, ¿cuál es el problema? Los detractores respondieron con una frase que se repite: el problema no es el amor, es la exposición. Y así nació una grieta. De un lado, el derecho a vivir sin esconderse. Del otro, la obligación autoimpuesta, y alimentada por los fans, de sostener el hermetismo que lo definía. ¿Reputación o libertad? En el fondo late una pregunta más grande: ¿un rostro conocido debe rendir cuentas al público cuando vive lo privado? En el caso de Goldberg, el dilema es más agudo. Él había construido una imagen justo al revés, a contracorriente del espectáculo del corazón. Romper esa regla hoy para muchos suena a liberación, para otros a pérdida de control. ¿Su carrera queda a la sombra? Una frase se repitió con alarma. Se habla más del amor de Goldberg que de su actuación. Ese es uno de los umbrales más delicados. Cuando la vida íntima se impone en la conversación, la percepción se desplaza. Analistas del sector señalan: ese brillo extra puede sumar atención a corto plazo, pero si desborda lo profesional, puede opacar los logros interpretativos, girando los reflectores hacia el rumor, no hacia el trabajo. Y en medio, Ozge Jazz. Por su actividad digital y por la cercanía con sus seguidores, recayó sobre ella una parte del peso. La relación se ve porque ella la muestra. Otros, sin embargo, marcan la cancha con claridad: la decisión de hacerla pública no fue necesaria, y fue de ambos. La responsabilidad, dicen, no puede cargarse sobre un solo hombro: hubo convicción y hubo pacto. Lo que suena en los pasillos del chisme es todavía más afilado. Versiones señalan que Goldberg estaría tanteando una nueva forma de comunicarse, más accesible, más humano, más emotivo. Una estrategia arriesgada, admiten quienes la defienden, porque toca fibras sensibles: la coherencia, la expectativa del público, el margen de error que un galán puede permitirse sin pagar peaje en credibilidad. Otros aseguran que no hay plan detrás, que fue un impulso genuino, la necesidad de abrazar su presente sin filtro. ¿Qué viene ahora? El destino de esta relación no está solo en manos de Gökberk Demirci y Ozge Jazz. La reacción del público, el eco mediático, el pulso de las redes y la forma en que ellos manejen los próximos pasos serán claves. Si la visibilidad aumenta, el relato de publicidad ganará fuerza. Si hay un repliegue, se recordará como un desvío breve. Si optan por medir, reequilibrar y dejar que el trabajo encabece la conversación, podría abrirse una nueva etapa. La de una pareja que encuentra su tono sin sacrificar la carrera ni el afecto. Una imagen, 1000 preguntas. Lo que empezó como una foto de Año Nuevo es hoy una encrucijada donde se cruzan reputación, percepción, oficio, libertad y exposición. Y quizá la pregunta con más peso aún no tiene respuesta: ¿qué posición tomará Gökberk en esta tormenta? ¿Elegirá seguir compartiendo, apostando por la transparencia como acto de madurez? ¿O volverá a alzar un muro para que el trabajo recupere el primer plano sin interferencias? Por ahora, esto es lo que sabemos: el debate existe, crece y se complejiza. Hay fans que celebran la valentía de mostrarse, hay quienes extrañan el silencio elegante de antes, hay curiosos que quieren saberlo todo y críticos que quisieran no enterarse de nada. Y en el centro, dos artistas que se quieren y al mismo tiempo equilibran el delicado juego de ser figuras públicas en un mundo que pide ver, comentar y juzgar en tiempo real. Hasta aquí el reporte sobre Gökberk Demirci y Ozge Jazz. Pero esta historia no termina. Ya no se trata solo de dos personas y su romance, hablamos de un cambio de piel, de un actor que empuja límites que él mismo levantó y de unas reacciones que no perdonan. Algunos piensan que Gökberk se liberó, que por fin abraza su presente, otros creen que este paso podría provocar un costo de reputación difícil de revertir. ¿Y ustedes qué opinan? ¿De verdad va en dirección equivocada, o la dureza de las críticas se pasó de la raya? ¿Debe defender su amor y dejar que el ruido se apague, o conviene que la carrera retome el protagonismo y la intimidad vuelva a ser privada? Déjenlo en los comentarios. Vamos a leerlos y a seleccionar los más destacados para el próximo vídeo. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita.
Este tema dará que hablar y aquí, en Escándalos de Series Turcas, seguiremos contando lo que otros no se atreven a decir. Nos vemos muy pronto. ¡Feliz Año Nuevo!